¿Alguna vez has pensado en lo que sería tener un poder tan absoluto que nadie se atreviera a desafiarte? ¿Imaginas hacer cualquier cosa sin preocuparte por las consecuencias? O al menos creyendo que no las hay. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de tres reyes de Judá, hombres que alcanzaron el punto más alto del poder, pero tomaron decisiones tan catastróficas que marcaron para siempre el destino de una nación. Antes de seguir adelante te hago una pregunta. ¿Crees que estás libre de cometer los mismos errores que ellos? En una sociedad donde todos buscan controlar su propio destino, la historia de estos tres monarcas sigue resonando con fuerza a través de los siglos. Tuvieron riqueza, autoridad y reconocimiento, pero en el proceso perdieron lo más importante. Guiados por el relato del profeta Isaías, exploraremos las vidas de Acaz, un rey que entregó su alma a cambio de seguridad. Ezequías, cuya arrogancia puso en riesgo todo su legado. Y Manasés, quien llevó la corrupción hasta lo sagrado. ¿Qué harías si tuvieras un poder ilimitado? ¿Cómo reaccionarías si alguien enviado por Dios viniera a confrontarte? Y lo más inquietante, estás repitiendo sus mismos errores sin darte cuenta. Abre tu corazón, porque esta historia no trata solo de reyes y reinos. Habla de mí, de ti, de cada decisión que tomamos cuando pensamos que nadie nos está observando. Y cuando llegues al final de este video, te aseguro que nunca volverás a ver tus elecciones de la misma manera. Comencemos con Acaz, un rey que creyó que encontraría protección en los brazos del enemigo, aunque para ello tuviera que traicionar todo en lo que su pueblo creía. Imagina el escenario. Jerusalén está bajo amenaza. Dos poderosos ejércitos han formado una alianza y avanzan contra la ciudad. El miedo se apodera de las calles y dentro del palacio, un joven de apenas 20 años carga sobre sus hombros el destino de toda una nación. Ese hombre es Acaz y está a punto de tomar una decisión que cambiará el curso de la historia. En medio de la tensión, el profeta Isaías se presenta ante él con un mensaje directo de Dios. Mantente firme en la fe, no temas, pide una señal, la que quieras, y el Señor confirmará su protección. Suena como una oportunidad única, ¿verdad? Pero Acaz, disfrazando su falta de fe con una aparente humildad, responde: no pediré señal, ni tentaré al Señor. Pero aquí está la ironía. Detrás de esas palabras, Acaz ya había tomado su decisión. En lugar de confiar en el Dios de sus antepasados, eligió postrarse ante Tiglat-Pileser, el rey de Asiria. Como tributo, entregó todo el oro y la plata del templo, vació los tesoros del palacio y pronunció las palabras que marcaron su destino. Soy tu siervo y tu hijo. Ven y sálvame. Pero lo más impactante de esta historia es un detalle que muchos pasan por alto. Al recurrir a Asiria en busca de ayuda, Acaz no solo firmó una alianza política, estaba declarando que el Dios de Israel no era suficiente y el precio que pagó fue mucho más alto de lo que imaginó. La crisis no terminó con la entrega de riquezas. Acaz llevó a Jerusalén los dioses paganos de Asiria, cerró las puertas del templo y llenó la ciudad de altares dedicados a dioses extranjeros. En lugar de proteger la fe de su pueblo, se convirtió en el artífice de su decadencia espiritual. Y aquí es donde esta historia nos alcanza a todos. Porque, aunque el contexto sea diferente, la esencia del error de Acaz sigue viva en nuestro tiempo. ¿Cuántas veces, por miedo, por inseguridad o por querer controlar el futuro, tomamos decisiones que nos alejan de lo que realmente importa? Cuando el temor nos acecha, cuando las dificultades parecen mayores que nuestra fe, es fácil caer en la tentación de buscar refugio en los asirios modernos. El dinero, la influencia, el poder o incluso ciertas relaciones. Pero la pregunta que Isaías le hizo a Acaz sigue siendo tan desafiante hoy como lo fue en aquel entonces.
No les basta con agotar la paciencia de los hombres. También pondrán a prueba la paciencia de Dios. Cada vez que decidimos confiar más en nuestras propias soluciones que en la guía divina, estamos repitiendo la misma historia de Acaz. Y aquí está la paradoja más cruel de todas. La misma Asiria en la que Acaz depositó su confianza terminó convirtiéndose en la opresora de Judá. Lo que él creía que era su salvación se transformó en su cadena. Así concluye el primer capítulo de esta historia, no con una victoria, sino con una advertencia contundente. Cuando cambiamos la fe en Dios por soluciones humanas, el costo siempre es mucho mayor de lo que imaginamos. Pero si crees que la historia termina aquí, te equivocas. Porque el próximo rey, Ezequías, hijo de Acaz, aprenderá que incluso los corazones más bien intencionados pueden ser corrompidos por el orgullo. Si Acaz fue el rey que se alejó de Dios, su hijo Ezequías tomó el camino opuesto. Imagínalo asumiendo el trono y tomando una decisión inmediata: reabrir las puertas del templo que su padre había clausurado. La Escritura lo describe con una frase poderosa: hizo lo recto ante los ojos del Señor. Todo apunta a que por fin Judá tiene un rey que comprendió la lección, ¿cierto? Bueno, la historia no es tan sencilla. Ezequías tuvo uno de los reinados más impactantes en la historia de Judá. Cuando Asiria, el imperio más temido de la época, sitió Jerusalén con un ejército aparentemente imparable, no repitió el error de su padre. En lugar de buscar alianzas humanas, se humilló ante Dios y presenció uno de los acontecimientos más asombrosos jamás registrados. 185.000 soldados asirios cayeron en una sola noche, no por la espada de un ejército, sino por la intervención de un ángel del Señor. Pero hay algo aún más peligroso que el fracaso, el éxito, y justo ahí fue donde Ezequías cayó. Cuando enfermó gravemente y estuvo al borde de la muerte, clamó a Dios, quien no solo le concedió sanidad, sino que le dio una señal imposible de ignorar. El sol retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz. Su vida fue extendida 15 años más. Y aquí, en este punto crucial, es donde la historia toma un giro inesperado. Embajadores de Babilonia llegaron a Jerusalén, supuestamente interesados en el prodigio del sol, pero con intenciones mucho más profundas. Y fue aquí, en este momento decisivo, donde el orgullo se filtró silenciosamente en el corazón del rey. Ezequías, el mismo hombre que había visto a Dios obrar milagros inigualables, que había presenciado el desplome de un ejército enemigo sin mover un solo soldado, cayó presa de una debilidad humana devastadora: la vanidad. Con entusiasmo, les abrió las puertas de su palacio y les mostró absolutamente todo. La Biblia registra estas palabras inquietantes: no hubo nada en sus tesoros que Ezequías no les mostrara. A simple vista parece un acto inocente, pero aquí está la amarga realidad. En lugar de glorificar a Dios y testificar sobre sus maravillas, Ezequías estaba más interesado en impresionar a los babilonios con su riqueza. Cuando Isaías apareció con un mensaje devastador, profetizando que todo lo que había mostrado sería saqueado y llevado a Babilonia, la respuesta de Ezequías reveló cuánto su corazón se había desviado. Es buena la palabra del Señor, al menos habrá paz y seguridad en mis días. ¿Te das cuenta de la ironía? Un rey que comenzó su reinado destruyendo los ídolos de su pueblo, terminó sembrando, sin darse cuenta, la semilla de su propia ruina. ¿Por qué? Ezequías olvidó una verdad fundamental. Sus bendiciones no eran para su propia gloria, sino para exaltar el nombre de Dios. Y aquí es donde esta historia se vuelve personal. ¿Cuántas veces hemos caído en la misma trampa? Recibimos dones, oportunidades, victorias, y en lugar de usarlos para honrar a Dios, los transformamos en símbolos de nuestra propia grandeza.
¿Cuántas veces publicamos en redes sociales no para inspirar, sino para impresionar? ¿Cuántas veces usamos los talentos que Dios nos ha dado no para edificar su reino, sino para alimentar nuestro ego? Pero si crees que el error de Ezequías fue grave, prepárate, porque ahora conoceremos a su hijo Manasés. Y su historia nos mostrará que una generación que no aprende de los fracasos del pasado está destinada a cometer errores aún peores. Si la historia de Ezequías nos enseñó cómo el orgullo puede arruinar incluso a un buen rey, la de Manasés nos muestra lo que sucede cuando un hombre se aleja por completo de Dios. Con solo 12 años, Manasés fue coronado rey. Imagínalo, un niño sentado en el trono de David, heredero de una nación bendecida por la mano de Dios. Pero ¿qué hizo con ese legado? Las Escrituras son claras y directas. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo las prácticas más abominables. Pero esto no fue solo desobediencia común. Lo que Manasés hizo fue tan atroz que cambió para siempre la historia de Judá. No solo reconstruyó los altares paganos que su padre había destruido, fue mucho más allá. Llevó la idolatría hasta el corazón mismo de la nación. Dentro del mismísimo templo de Dios, en el lugar más sagrado, donde una vez habitó su gloria, Manasés levantó altares a dioses paganos. Pero la oscuridad no se detuvo ahí. Manasés hizo lo impensable, sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Se entregó por completo a la hechicería, consultó médiums y adivinos, hundió al pueblo en prácticas ocultas. Y la Biblia deja claro el nivel de su crueldad. Derramó tanta sangre inocente que llenó Jerusalén de un extremo a otro. Según la tradición judía, fue incluso responsable de la muerte del profeta Isaías, quien habría sido cortado por la mitad bajo sus órdenes. Ahora detente un momento e imagina esto. El nieto del hombre que vio milagros extraordinarios, el descendiente de una línea de reyes bendecidos, se convirtió en el líder que sumió a Judá en su hora más oscura. ¿Y el pueblo? Lo siguió. Una generación entera creció creyendo que lo malo era bueno, que lo impuro era normal. Pero aquí viene el giro más sorprendente de esta historia. Incluso Manasés recibió una segunda oportunidad. Los asirios lo capturaron, lo encadenaron con ganchos y lo arrastraron hasta Babilonia. Fue allí, en la humillación más absoluta, que finalmente se quebrantó. En su desesperación clamó a Dios, y en un acto de misericordia insondable, Dios lo restauró y lo trajo de vuelta a Jerusalén. Manasés intentó reparar el daño, destruyó los ídolos, restauró el altar del Señor, trató de corregir el camino. Pero algunas heridas son demasiado profundas. Algunas decisiones traen consecuencias que ni siquiera el más sincero arrepentimiento puede borrar. Porque su legado de 55 años de reinado dejó marcas imborrables en su pueblo. La corrupción espiritual había echado raíces tan profundas que aún después de su cambio de corazón, la Biblia registra que Dios no revocó su juicio sobre Judá. Habían pasado demasiados años, la nación había ido demasiado lejos. Aquí está la lección más dura de todas. Nuestras decisiones nunca son solo sobre nosotros. Cada elección que tomamos, especialmente cuando tenemos influencia sobre otros, afecta vidas más allá de la nuestra. Pero antes de que pienses que esta es solo una historia sobre reyes antiguos y tiempos lejanos, traigamos esta reflexión a nuestra realidad. Porque los mismos errores que destruyeron a estos reyes están mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Este es el punto clave de nuestra historia. Tal vez pienses, todo esto ocurrió hace miles de años. ¿Qué tiene que ver conmigo? La respuesta es más profunda de lo que crees. Porque aunque hoy no llevemos coronas, ni gobernemos reinos, cada uno de nosotros enfrenta exactamente las mismas tentaciones que destruyeron a estos hombres. Seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros, como Acaz, hemos comprometido nuestra fe por una sensación de seguridad?
Tal vez no con un imperio como Asiria, pero sí con un trabajo que nos exige dejar de lado nuestros valores, o con una relación que nos aleja de Dios, o con decisiones financieras que parecen inteligentes, pero que van en contra de principios que sabemos que son correctos. ¿Y qué decir del orgullo de Ezequías? Hoy es más sutil, pero sigue presente. Lo vemos en las imágenes perfectamente editadas que publicamos en redes sociales, mostrando una vida bendecida que muchas veces busca más validación que gratitud. Lo notamos en la forma en que transformamos las bendiciones de Dios en trofeos de éxito personal. En las veces que convertimos la iglesia en un escenario para nuestro ego en lugar de un altar de adoración. Y luego está Manasés. Yo jamás haría algo así, podrías decir. Pero, ¿cuántos padres hoy sacrifican a sus hijos en el altar del éxito? Tal vez no literalmente, pero sí entregándolos a largas ausencias justificadas por la carrera, intercambiando valores eternos por logros temporales. ¿Cuántos han permitido que la cultura defina la educación de sus hijos mientras están demasiado ocupados con la siguiente meta profesional o financiera? Aquí está la gran noticia. Este ciclo puede romperse. ¿Cómo? Primero, reconoce tu vulnerabilidad. El mayor error de estos reyes fue creer que eran demasiado fuertes como para caer. Pero la advertencia sigue siendo la misma. El que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Segundo, rodéate de personas que te reten a crecer. Acaz, Ezequías y Manasés tenían al profeta Isaías, pero decidieron ignorarlo. ¿Quién tiene permiso en tu vida para decirte la verdad, incluso cuando duele? ¿Quién te corrige cuando empiezas a desviarte? Tercero, mantén la perspectiva eterna. Cada decisión que estos reyes tomaron estuvo motivada por ganancias momentáneas, pero terminó costándoles pérdidas eternas. Antes de tomar una gran decisión, detente y hazte esta pregunta. ¿Cómo se verá esto desde la perspectiva de la eternidad? Porque lo que parece una ventaja hoy podría convertirse en una cadena mañana. Cuarto, cultiva una humildad constante. El orgullo es como el monóxido de carbono. No tiene olor, no tiene color, pero puede ser letal. Puede infiltrarse en nuestro corazón sin que lo notemos, y cuando finalmente nos damos cuenta, ya ha causado estragos. Mantente siempre abierto a la corrección. Y finalmente recuerda esto. Tu influencia es mucho mayor de lo que crees. Las decisiones de estos reyes moldearon el destino de generaciones. Y aunque no gobiernes un reino, cada una de tus elecciones está dejando una huella en quienes te rodean, incluso en personas que quizás ni siquiera conoces. Ahora llegó el momento de conectar todas estas lecciones en una verdad que puede transformar tu vida para siempre. La historia de estos tres reyes no es solo un relato antiguo, es un espejo. Nos muestra nuestras propias batallas diarias. El Gas nos enseña que el miedo puede hacer que abandonemos nuestra fe. Ezequías nos recuerda que el éxito puede ser incluso más peligroso que el fracaso. Y Manasés, su historia nos advierte que nuestras decisiones pueden traer bendición o destrucción a generaciones enteras. Pero aquí hay una verdad aún más profunda. Todos estamos escribiendo nuestra propia historia en este preciso momento. Cada elección que tomamos moldea no solo nuestro futuro, sino también el de aquellos que nos rodean. La pregunta es, ¿qué tipo de legado estás construyendo? Si este mensaje resonó en tu corazón, no te lo guardes solo para ti. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita. Porque en el próximo video exploraremos los secretos de los profetas que cambiaron la historia. Un mensaje que transformará por completo la manera en que enfrentas los momentos difíciles de tu vida. Recuerda esto. El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes realmente eran en su interior.